CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Y ahora es el turno de Alexander Babativa. Él es especialista en soluciones de almacenamiento y digital sales en IBM. Alex es experto en soluciones de data center y almacenamiento. Es economista de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en transformación digital y tiene una MBA. Hoy por hoy, IBM es uno de los proveedores de soluciones de infraestructura tecnológica en el mercado colombiano más importantes, para lo cual Alexander estuvo liderando la operación de data center entre 2015 y 2019. Adelante. Hola Heidi, muchas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia de Miércoles de Soluciones. Bueno, la idea de esta pequeña charla a la que me invitaron es poderles hablar un poco de qué está haciendo hoy en día IBM, sobre todo en soluciones de almacenamiento. Como muchos de ustedes pueden que no sepan hoy en día qué está haciendo IBM. IBM no es muy buena comunicando lo que hace. Esa realmente es nuestra tarea y poderla llevar al mercado para que nuestros clientes sepan qué podemos hacer con nuestra tecnología y cómo los podemos apoyar. Siguiente slide, por favor. Para empezar, vamos a ver un par de casos de uso de storage para inteligencia artificial aplicado a Smart Cities. Hoy en día, IBM con su infraestructura está soportando varias ciudades alrededor del mundo en cuanto a sistemas de emergencia y atención temprana de estas mismas emergencias. Entonces, por favor, vamos con el primer video. En este video vemos cómo el sistema empieza a taguear cada uno de las personas o elementos relevantes. Este es un caso en el cual hay un asalto a un banco. El sistema primero empieza por taguear la gente, después empieza a taguear las armas que salen y en último cuando el asaltante cae. Esto, ¿cómo funciona? Esto simplemente funciona en que estos sistemas nuestros dan la velocidad necesaria para poder hacer este tagueo en vivo, pasársela a los sistemas que hacen la conexión con la inteligencia artificial y de esta forma que haya una atención temprana de un sistema de emergencias. En este caso, lo que habilita esto es poder llamar inmediatamente al 911 para que envíen ambulancias o se desplace policía al sitio. Siguiente, porfa. En este caso, lo hemos también aplicado al manejo de cámaras de tránsito. En el cuadro de la izquierda, vemos cómo un transeúnte no se percata que el semáforo está en verde y que hay vehículos transitando. Y este sencillamente se da por el crossway y puede causar un accidente. ¿Esto en qué nos ayuda? En que en caso de que la cámara detecte un choque o un accidente con esta persona, inmediatamente envíe la alerta y se desplace una ambulancia o vehículos de atención de emergencias. Y en el de la derecha vemos cómo nos ayuda a controlar el sistema de tráfico. O sea, esta es una de las aplicaciones, digamos que más vistas o que son más fáciles de mostrar, pero ya cuando las empezamos a aplicar a nuestro negocio muchas veces, y sobre todo en BPO, en Contact Center, se dice, oiga, ¿para qué me sirve esa tecnología? Esa tecnología aplica para todos los usos. Este es uno de los usos, digamos que, como nos decía, más visuales, pero en nuestro día, esta interconexión rápida entre diferentes sistemas que nos permite hacer la tecnología IBM nos va a ayudar a poder brindar una experiencia mejor a nuestros clientes. Siguiente, por favor. Acá voy a presentarles un par de casos de uso que tenemos documentados de algunos clientes. El primero es un caso de inteligencia artificial y uso de Big Data
para el estadio Mercedes-Benz en Estados Unidos. En este se hizo una solución completa tecnología IBM. ¿Y cuál era el reto que tenía Mercedes-Benz con este estadio? Era poder sacar a la gente del confort de su sofá, de poder ver el partido de fútbol americano desde el sofá, teniendo una experiencia completamente confortable en cuanto a comida, en cuanto a poder estar tuiteando, en cuanto a poder ver las repeticiones en vivo. Lo que hizo Mercedes-Benz en este sentido fue crear una solución completa en la cual integraban miles de pantallas de video que tienen en el estadio, haciendo repeticiones en vivo, compartiendo contenido a través de redes sociales con la gente que estaba en el estadio. La gente, si lo deseaba, podía ordenar comida desde las aplicaciones que les habilitaban a la entrada al estadio. Entonces, la idea era que fuera igual de confortable y con un ambiente eufórico que llevara a que la gente deseara ir cada día más al estadio. Esto es una solución demasiado robusta, es muy similar a la que usan muchas soluciones digamos, como televisoras y demás para edición en vivo. Esto es algo muy similar, pero mucho más fuerte en cuanto a que también les ayuda a hacer edición en vivo, análisis de jugadas y demás. Todo esto lo hacía la solución de IBM. Entonces, para el caso de ellos, fue bastante bueno, ya que de esta forma pudieron compartir toda esta experiencia con cerca de 71,000 espectadores. Aparte, no solamente eso, sino a pesar de ser una solución bastante robusta, los llevó a tener grandes ahorros. Si veíamos en las presentaciones de Guillermo y de Alejandro, hablaban mucho acerca de los beneficios y de cómo ser más amigables con el ambiente. Estas soluciones permiten serlo, porque podemos tener una consolidación de infraestructura hasta de 5:1. ¿Eso qué quiere decir? Mercedes-Benz con su antigua solución de infraestructura, ocupada por así decirlo 5 racks, en este caso pasaron a 1. Entonces, esto es un mensaje bastante bueno porque eso es una reducción en consumo de energía bastante importante y en cuanto a recursos que se requieran para administración también. Adelante, por favor. Este segundo caso es un caso en el cual usamos una solución de almacenamiento on-premise y también capacidades de cloud. Por eso decimos que es una solución híbrida. Siguiente, por favor. En esta, para el Centro de Manufactura Avanzada del Reino Unido, ellos se dedican a crear modelos de manufactura de vehículos. Ellos tenían dos grandes retos. El primero era poder llevar su creación de modelos de producción a tiempos mucho más cortos para tener mejores entregas. Y el segundo, que era uno de los más importantes, digamos que en todas las industrias que vemos hoy en día, es cómo reduzco los desperdicios, cómo detecto fallas. Esto pudieron realizarlo gracias a la integración de inteligencia artificial en nuestros sistemas de almacenamiento, junto con la tecnología de procesamiento de IBM que se llama Power Systems. Adicionalmente, usaron tecnología híbrida, solución en nube de IBM, para poder exportar hacia allá los modelos hacia nuestros clientes, que ellos pudieran ver en vivo y poder trabajar también las modelaciones. El reto grande fue poder tener la comunicación de video y el procesamiento que analiza ese video para detectar dónde hay una falla. Entonces, eso lo pudieron lograr con interconexión y con una transferencia de imágenes a una velocidad de 5 gigas. Eso, digamos que en términos de conectividad es fácil, pero cuando se analiza esa data, moler esa data es demasiado rudo para cierto tipo de infraestructura. Entonces, la tecnología IBM ayuda a que eso sea mucho más fácil y de esta forma pudieron sacar adelante el proyecto, pudieron empezar a entregar POCs en 5 días
hacia sus clientes y también pudieron incrementar altamente la satisfacción al poder detectar las fallas que tenía la línea de producción. Adelante, por favor. Acá les voy a contar un poco de casos de uso de SAP HANA. Digamos que para mí este es el caso que más se acerca a nuestra realidad hoy en día en cuanto a los BPOs y a los contact centers. Adelante, por favor. Y les voy a decir por qué. Hoy en día lo más importante es cómo tomar decisiones y cómo lo hago en el momento adecuado. ¿Qué pasa? Los grandes retos que tenían estos clientes acá que vamos a ver es poder tomar las decisiones en el momento adecuado, tener los datos al día, poder saber sus clientes qué buscaban. Entonces, eso fue lo que pasó en ese caso. El primero es Grupo Zapata. Grupo Zapata, para los que de pronto no lo conocen, es una de las empresas más grandes en México que se dedica a todo el tema de recipientes metálicos o latas para consumo de alimentos, por así decirlo. ¿Cuál era el reto de ellos? Su proceso de compra se tardaba cerca de 10 días. ¿Eso a qué los llevaba? A que muchas veces tuvieran que comprar commodities o bienes mucho más caros de lo que ellos podían pagar o que tuvieran que perderse de beneficios. Lo que se hizo fue a través de la implementación de SAP HANA con la tecnología nuestra de IBM, poder reducir esos tiempos de respuesta, tener la información más inmediata. Eso llevó a que la reducción en cuanto a los dashboards y a la información para toma de decisiones fuera 99% mucho más rápido. O sea, pasamos de 10 días que se tomaba el proceso de planificación de órdenes de compra a prácticamente horas. Entonces, en horas ellos podían tomar decisiones ya en cuanto a sus insumos para compra. Eso fue un impacto grande para el cliente, lo llevó a ser mucho más eficiente en cuanto a sus recursos. Entonces pudo mejorar sus estrategias de compra, ya que usaba ahora datos y la analítica que le generaba la aplicación para la toma de decisiones más adecuada. Entonces, por ende, sus márgenes, sus beneficios se vieron mucho más incrementados. Esto, si lo traslapamos a lo que es el negocio del BPO y el contact center, ¿a qué nos lleva? A que podemos tener información más certera acerca de nuestros clientes, podemos tomar decisiones en cuanto a si requerimos más headcounts o no, si damos abasto o no con la operación que tenemos, con información más precisa y en vivo, y también en cuanto a cuáles son las razones por las que más mi cliente llama, poder tener una gestión más pronta y poder atacar aquellas cosas. Adelante, por favor. El siguiente caso es el Grupo Porrúa. Grupo Porrúa es la librería y editorial más grande de México. Ellos tenían también un problema muy grande que era muchas veces como usuario pedía un libro y a los pocos días resultaba que el libro no estaba disponible. Tenían un atraso en sus inventarios. Ellos, con la implementación de la tecnología IBM, pudieron llevar a que este stock pudiera estar prácticamente en vivo y que cuando yo hago una compra online esté seguro de que cuentan con el stock necesario de mi producto del que yo quiero. Eso lleva a un beneficio, a una sensación de bienestar en cuanto a comprador, de que cuento con lo que realmente quiero, lo cual los llevó a tener un 10% en incremento de ventas de año contra año. Y pudieron tener una agilidad 30 veces más en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a qué se requiere tener en stock, qué no. Entonces también los lleva a hacer un mejor uso de sus recursos. Adelante, por favor. Y el último caso es el caso de Hyundai Nissan. Ellos llegaron al mercado Pakistán desde ceros, abrir una línea de producción y ensamblaje de vehículos y comercialización en un mercado bastante competitivo. Ellos mediante esta implementación
querían ser el proveedor de vehículos más rápido y más económico del mercado. De esta forma, con esta implementación, pudieron llegar a mejorar sus procesos internos de forma que pudieran entregar hasta 66 veces, 66% más rápido los vehículos y tener un costo de mantenimiento del 50% menos. Entonces, esto les permitió hacer una planeación a futuro de cómo iban a empezar de cero, paso uno, hasta tener una capacidad de crecimiento de 8 veces de lo que fue su inversión inicial en cuanto a planta de manufactura vehicular. Si bien estos ejemplos, los que ponemos acá en la mesa, hablan en cuanto a negocios diferentes, como les decía, la infraestructura y la tecnología de IBM aplica para cualquier uso de nuestros negocios. Es infraestructura que nos ayuda a ser cada día más exitosos en cuanto a toma de decisiones y a tener cada día la información más certera en el momento que necesitamos. Bueno, les agradezco infinitamente por el espacio. Aquí les dejo mis datos de contacto y muchísimas gracias por el tiempo. Alexander, muchas gracias por esta ilustrativa presentación, estuvo increíble. Y para finalizar nos acompaña Juan Pablo Borray, él es gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, graduado en Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería con especialización en gerencia de proyectos de la Escuela de Negocios SDEN Business School de Madrid, e Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Buenos Aires. Ingresó a Panduit en 2006 y durante su trayectoria en la compañía ha desempeñado cargos en el área de soporte técnico, ventas técnicas y más reciente fue nombrado como gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, cargo que viene desempeñando con base en Ciudad de México y mediante el cual se constituye como el enlace entre el corporativo de la compañía y el mercado de la región para ayudar a identificar necesidades y ofrecer así las herramientas y las soluciones adecuadas a nuestros clientes y socios de negocio. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Heidi, y muchas gracias a todos por conectarse a esta nueva sesión de miércoles de soluciones. Muy bien, bueno, en esta última parte de esta presentación quiero hablarles un poquito de los centros de datos y cómo son o cuál es el papel que juegan en el contact center del futuro. Adelante, por favor. Antes que eso y entrar en ese detalle, quisiera aquí hacer una aclaración. Se habla hoy mucho del tema de IT híbrida y realmente esto está directamente relacionado, claro, con los centros de datos, pero quisiera hacer aquí una aclaración. Entonces, ¿qué es la IT híbrida? Pues es una combinación de sistemas propios que tenemos localmente, lo que conocemos como on-premise, y de terceros que pueden ser en una nube privada, en una nube pública. Esto va a permitir, y ya que estamos últimamente hablando tanto de esto, un proceso de transformación digital mucho más adecuado para las empresas. ¿Por qué decidimos hacer esta combinación o por qué es importante hacer esta combinación? Porque dentro de las empresas hay diferentes tipos de información y diferentes tipos de aplicaciones que muchas de ellas podemos darlas a un tercero y otras no es tan fácil por el tipo de información que se maneja o por los tipos de sistema que estamos utilizando o incluso las regulaciones que tengamos en cada país. Entonces, esta combinación de sistemas lo que puede ayudarnos a generar es ahorros en temas de todo lo que es funcionamiento del equipo de IT y también nos puede ayudar a generar un retorno de la inversión en el momento en que nosotros decidamos llevar algunos de esos procesos a la nube, ¿no? Algo que es importante para que esto funcione es la estrategia que debemos crear para poder decidir qué es lo que vamos a mantener, qué es lo que vamos a llevar hacia afuera o incluso la decisión al final puede ser no utilizar este esquema porque el costo, porque el tamaño de la compañía, por varias razones puede ser una definición de esto, ¿no? Entonces, la estrategia correcta
y la gestión son claves para poder obtener lo mejor de estos mundos. Aquí tenemos una nota donde dice que IDC apunta que más del 80% de las compañías importantes, ¿no?, van a tener este tipo de arquitecturas durante este año. Esto ha venido pasando desde el año pasado, un poco acelerado por el tema de la pandemia, pero lo estamos viendo también este año y lo seguiremos viendo en los siguientes años. Adelante, por favor. Bien, es importante entender también cuáles son las tendencias que estamos viendo en centros de contacto y BPO para poder saber el papel que juega el centro de datos, ¿no? Entonces, ya lo han mencionado a través de las diferentes charlas. Uno de ellos es la adopción de tecnologías en la nube. Cuando hace unos años, pues todos los call centers tenían una operación local, hoy en día, y justamente, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues fue necesario llevar mucho de esto hacia afuera, habilitar a los agentes, habilitar los sistemas. Entonces, esto ha llevado a que se adopte estas tecnologías en la nube, ¿no? Hay un tema importante en el empoderamiento de la fuerza laboral. Eso hace que el recorrido del cliente a través de los diferentes canales y puntos de contacto sea mucho más adecuado y logremos, ¿no?, identificar más sus necesidades y saber qué es lo que requiere. Y en ese sentido, por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial en tareas pequeñas y rutinarias ha sido bien importante. Es importante también ese tema de crear experiencias personalizadas. Para eso es importante tener información correcta y disponible que demuestre que efectivamente conocemos a nuestros clientes. Hablamos de las herramientas digitales. Adicionalmente tenemos chatbots o asistentes digitales. Adelante. Empatía. De esta forma vamos a poder comprender realmente lo que les importa a nuestros clientes, y eso otra vez lo podemos hacer a través de herramientas tecnológicas que nos proporcionen un contexto de información sobre el recorrido del cliente. Aquí, por ejemplo, todo el tema de Big Data, ¿no?, y de Internet de las cosas aplicado a este mundo nos puede ayudar a obtener toda esa información y al final obtenerse entendimiento, pues, de nuestros clientes. Y al final lo que está pasando es que la experiencia como tal se está llevando como un servicio, y aquí es muy clave todas las herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo la que nos mostró, todos los ejemplos que nos mostró Alexander anteriormente. Adelante. Bien, un poco para entender cómo ha sido la evolución de la arquitectura de las redes, ¿no?, y de los centros de datos particularmente, pues como les decía hace un rato, hace unos años teníamos todo localmente, después empezamos a llevarlo hacia algunos otros lugares, ¿no?, por temas de redundancia. Por ejemplo, empezamos a trabajar con centros de datos multiusuario, donde rentábamos un espacio o unos equipos y ahí teníamos un respaldo de la información. Luego, más adelante, con la evolución también vinieron todo lo que son los centros de datos de hiperescala, ¿no?, o los que son centros de datos cloud, que llamamos. Esos son centros de datos que han crecido. Más adelante les voy a mostrar un poco cómo se comportan. Y más recientemente, y dado por todas las aplicaciones y tecnologías que existen hoy en día y principalmente por el Internet de las cosas, estamos hablando de un nuevo tipo de centros de datos que se llama Edge. Estos centros de datos, pues, lo que tienen su función es procesar la información de la forma más rápida posible. Entonces, digamos que para cada uno de esos niveles que ustedes ven ahí, Edge, cercano y Core, básicamente la diferencia entre cada uno de ellos, dónde ubicarlo o cómo saber qué va en cada lugar, es el tipo de información que yo requiero. Cuando estoy hablando de un centro de datos Edge, por ejemplo, estoy hablando de información que requiere ser procesada y en tiempo real y dar una respuesta casi inmediata. Un ejemplo de esto muy sencillo puede ser el de los vehículos autónomos en las ciudades inteligentes, por ejemplo, ¿no? O más fácilmente y tal vez algo que usamos más el día a día son los servicios de streaming, ya sea de audio o de música. Ya el tema de los centros de datos, por ejemplo, para otro tipo de información como bases de datos y ese tipo de cosas, puede ser, no necesariamente va a ser en un centro de datos Edge, sino en un centro de datos que podría ser el propio nube o un centro de datos multiusuario, ¿no? Adelante. Aquí vemos un poquito cómo, hablando de transformación digital y de TI híbrida, estamos viendo
cómo ha sido el comportamiento de cada uno de los tipos de centros de datos en los últimos años. Entonces, vemos que, por ejemplo, los centros de datos propios siguen siendo los de mayor participación, con alrededor del 70%, pero si se dan cuenta, el crecimiento es solamente el 4%, hasta el 2023. Los centros de datos de colocación tienen un 15% de participación y crecen a una tasa más o menos del 8.5%. Y por último, los centros de datos de hiperescala o cloud, pues tienen un 15% de participación total y un 14% de crecimiento. Todos estos, una vez más, deben apoyarse, ¿no?, dependiendo de la aplicación y dependiendo de la actividad, en los centros de datos Edge, que vamos a ver también un poquito más adelante cómo ha sido su comportamiento. Siguiente. Aquí está una comparación del año 2015 y el año 2021. Aquí lo que podemos ver es que para 2015 el 81% de los centros de datos eran propios, y como mencioné hace un momento, hoy en día solamente estamos hablando de un 70%, con un crecimiento de los de hiperescala y los de centros de datos multiusuario. Adelante. ¿Cuáles son los impulsores de la TI híbrida, ¿no? Básicamente están enfocados en tres grupos. Uno es el enfoque en las competencias principales. Aquí estamos hablando de a qué se dedica nuestro negocio, ¿no? Flexibilidad y todo lo que tiene que ver con las inversiones que requiero para ese negocio, ¿no? El CAPEX y el OPEX. Entonces, en la parte de competencias, pues, temas como la seguridad física, el desempeño de red y la planificación simplificada a largo plazo son importantes. En temas de flexibilidad, sistemas o aplicaciones que me permitan crecer rápidamente, ¿no? Implementar y maniobrar según la carga de trabajo y el apoyo a los empleados remotos, y esto es, como les decía, súper importante, sobre todo en los últimos años. Con relación a las inversiones, pues que sean gastos predecibles, que no tenga yo por ahí temas escondidos. Entre más claro tenga yo el panorama, es mucho más fácil poder hacer un análisis. El desembolso de capital limitado y también eliminar a largo plazo de planificación y aprobación de los presupuestos. Entonces, todos estos componentes son los que van a ser real, ¿no? O desde el punto de vista operativo, lo que yo voy a tener que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre este tema de las TI híbridas. Adelante. Por último, bueno, en esta parte principalmente queremos mostrarles 10 pasos para el diseño de la IT híbrida. Es algo que Apanduit ha desarrollado en conjunto con algunos otros fabricantes, y muy resumido en esta presentación se los voy a mostrar aquí. El primero es asociarse con una empresa que impulsa la transformación digital y la modernización de TI. No son solo fabricantes o proveedores de productos y equipos. Es alguien que necesite o que realmente entienda las necesidades de su negocio y que les ayude a definir de todo el portafolio de soluciones disponible qué es lo que más les puede servir. Planificar todo en el negocio. No estamos hablando solamente de la parte de los sistemas tecnológicos, sino de incluso los objetivos del negocio y la participación de todas las áreas. Entonces, si yo tengo esa planificación, va a ser mucho más fácil poder llegar a un diseño adecuado. Vamos a tener en muchos casos sistemas heredados. Hay sistemas que tienen muchos años en el mercado, pero que siguen funcionando, y siguen funcionando porque son confiables, porque no fallan, y en muchas empresas todavía pues tenemos ese tipo de sistemas. Entonces es importante tener en cuenta que ellos existen y que no, es posible que no en este momento, pero en un futuro vayan a ser reemplazados, y mientras hacemos ese cambio pues es necesario tener en cuenta qué necesitan estos sistemas para poder seguir funcionando. Pues esto es un camino muy largo que incluye pequeños pasos. Lo que les decía, lo importante es tener un objetivo final e ir avanzando poco a poco en lo que los diferentes sistemas y áreas van necesitando. También teniendo en cuenta que la tecnología va cambiando, entonces lo que yo planifique hoy, si lo planifico para 5 o 10 años, es muy probable que en ese momento ya tengamos herramientas diferentes. Entonces lo importante es estar abierto a poder tener nuevas herramientas y nuevas características. La geografía y los usuarios distribuidos es algo que hoy en día
muchas empresas, todos nos hemos visto enfrentados, y eso es importante también porque, como decía anteriormente, uno de los impulsores es cómo voy a dar yo apoyo a esos usuarios remotos. Adelante. Como siguiente paso es crear el plan de gestión y migración de datos, es conocer nuestra información, conocer en dónde está alojada y cómo la vamos a llevar. Aquí Alex nos puede ayudar bastante en ese sentido. Y no se trata solo de la nube, pero se deberá planificar el viaje. Yo les decía antes, sí, el concepto de la T híbrida es poder tener algo local y poder tener algo remoto. Probablemente en este momento, después de hacer un análisis, pues vemos que las cosas remotas no funcionan tan bien para nosotros y que su costo es muy alto. Entonces, incluso así, lo importante es tener en cuenta cuáles serían los siguientes pasos para entrar en este camino, ¿no? Minimizar el riesgo en problemas de seguridad e incluso la complejidad también. Involucrar siempre a la gente y desafiar a los socios. Yo les decía, y está relacionado con el primero. El primero es trabajar con socios de negocio que entiendan cuáles son nuestras necesidades. Este último punto es desafiarlos y desafiar a los socios para que ellos nos puedan asegurar que pueden ayudarnos a crecer, a evolucionar y cumplir estos objetivos. Y me quedo con esta última frase que dice, la IT híbrida no tiene por qué ser complicada a menos de que se diseñe de esa forma. Más abajo también está el enlace donde ustedes pueden encontrar el artículo completo y todo este estudio que hemos realizado para que lo puedan consultar. Adelante. Bien, vamos a ver un poco qué está pasando en los diferentes tipos de centros de datos. Ya para terminar, el primero, los centros de datos hiperescala o de nube. Adelante. Pues como habíamos dicho, han tenido un crecimiento bastante interesante durante los últimos años y se espera que de aquí al 2023 su tasa de crecimiento anual sea alrededor del 14%. Aquí vemos algunos porcentajes de participación de los principales jugadores, encabezados por Amazon, Microsoft y Google. Adelante. Y pues en este que tiene mucha información, yo me quedo aquí con los beneficios de la nube, ¿no? Uno es el aumento de ingresos, el aumento de la competitividad, de la confiabilidad y la disminución de costos. Adelante. Sin embargo, adelante. Sin embargo, y adelante otra vez, por favor. Sin embargo, como les decía, hoy en día hay algo que se llama el efecto boomerang y es el regreso de los centros de datos locales, ¿no? ¿Por qué? Porque varias razones, incluido el costo, por ejemplo. Se estima que para muchas empresas, sobre todo de cierto tamaño, el gasto mensual de la nube puede ser más que mantener la información en servidores locales. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales hemos seguido teniendo este crecimiento o este retorno de cierta información al centro de datos local. Y también, según IDC, pues, se ha estimado que hasta el 50% durante 2019 se presentó que hubo mucho regreso de aplicaciones y de información que estaba en la nube hacia los centros de datos locales. Entonces, la nube sigue siendo atractiva para las nuevas empresas y empresas más pequeñas que prefieren un modelo de pago a medida que crece. Y bueno, como les decía, si todo se ejecuta de la forma como se debe ser, podemos llegar a la conclusión de si la nube híbrida es algo importante o es algo que no tenemos que tener en cuenta, o que por lo menos en este momento no es tan útil para los objetivos de la compañía. Adelante. Los centros de datos multiusuario o los de colocation, que también son comúnmente llamados en el mercado, adelante, también han sufrido o también han obtenido crecimiento un poco menor al de los centros de datos de hiperescala, alrededor del 8.5%. Eso es lo que se espera que crezcan hasta el 2023, por lo menos. Aquí hay participación en los principales jugadores que tenemos en el mercado: Equinix, DRT y China Telecom. Adelante. En los centros de datos de multiusuario hay varios impulsores. La recuperación de desastres es súper importante porque no se está manejando información de una sola persona o propia, sino de muchas empresas. Obviamente el tema de la red y la infraestructura es importante para poder transportar esa información eficientemente.
Flexibilidad, yo necesito crecer, ¿no? En este tipo de centros de datos es muy común que se necesitan cosas de hoy para más tarde. Y por último, pues todo el tema de confiabilidad. No, y hay otro importante ahí, que es el tema de seguridad, del cual pues ya también a lo largo de las diferentes presentaciones se ha tocado. Y por último, quiero hablar ahora sí del tema del centro de datos Edge y lo que llamamos la frontera final. Adelante. Es un mercado global que alcanza los 28.000 millones de dólares o alcanzará para 2025. La tasa de crecimiento actualmente es alrededor del 54%. Hay diferentes componentes involucrados acá, todo lo que es el hardware, los sistemas administrados, los servicios y el software. Nosotros como Pando estamos ubicados en la parte de hardware y si ustedes se dan cuenta en la gráfica de la izquierda, pues es alrededor del 40% la participación o lo que se va a necesitar desde el punto de vista de infraestructura y hardware para poder ejecutar y poder implementar estos centros de datos. En el lado derecho tenemos la cuota de mercado, gracias. La cuota de mercado para el Edge Computing y esto según mercados verticales. Aquí lo interesante es, si ustedes se dan cuenta, es que hay diferentes mercados verticales ahí, diferentes actividades, pero los mercados o más bien las industrias tienen un uso muy similar o una aplicación muy similar de los centros de datos. No hay una industria que lo adopte más que otro, sino que este mercado del Edge es muy similar para todas las industrias, entonces eso es importante porque pues, podemos sacar provecho de él. Y quiero cerrar pues con una información muy interesante solamente para que ustedes se hagan la idea de un ejemplo. Adelante, por favor. Ya lo nombré anteriormente, pero es la cantidad de información que generan cada vehículo autónomo por día, cada día. Estamos hablando de casi 4.000 gigabytes de información. Eso es un solo vehículo. Entonces nuestras redes deberán tener la posibilidad de procesar y de ofrecer respuestas a esa información en tiempo real. Aquí podemos ver algunas de las aplicaciones, cámaras, radares, sonares, GPS, ¿no? LIDAR. Todas estas aplicaciones son algunas de las que van a obtener o a generar esa información. Entonces, esto último es para que ustedes se den cuenta la importancia de los centros de datos, no solamente en el tema o el mundo de los contact centers, sino en general, y ver cómo es una pieza clave y fundamental en cualquier estrategia de tecnologías de la información que decidamos definir. Entonces, con esto termino. Heidi, regreso contigo. Muchas gracias por el tiempo. Esta información de estas tendencias que nos permiten tomar mejores decisiones en los negocios. Y ahora vamos a tener las preguntas. Nos llegaron muchas. Los sigo invitando a que sigan utilizando el chat para hacérnosla llegar. De momento seleccionamos algunas de las que nos hicieron llegar en el transcurso de la sesión y voy a empezar a dar lectura de ellas. La primera es para Alexander. ¿De qué forma la inteligencia artificial y el Big Data puede ayudarme a desarrollar y transformar mi negocio de contact center? Gracias, Heidi. Hay algo muy importante. Hoy en día los contact centers tienen que estar más sintonizados o, como lo decían en las diferentes presentaciones, debe haber como un feeling con el usuario. ¿Cómo sabemos qué es lo que el usuario necesita? ¿Cómo sabemos qué es lo que el usuario quiere o requiere resolver? Esto lo hacemos mediante el Big Data. El Big Data lo que se encarga es de coger todas esas preferencias de este usuario, hacer un embudo, entregárselas a los equipos que procesan la información, estos la muelen y estos la entregan ya disponible al negocio para toma de decisiones. Es tan fácil como, por ejemplo, un contact center de tarjetas de crédito. ¿Cómo sé qué ofrecerle o cuándo un cliente necesita una tarjeta de crédito?
por las preferencias de esta persona. Mediante la inteligencia artificial, nosotros detectamos esta persona qué se la pasa buscando en redes sociales, cuáles son sus intereses, cuándo está, por ejemplo, buscando un viaje al exterior. El Big Data coge toda esta información que le entrega la inteligencia artificial, la muele y la entrega procesada para que la persona del contact center lo llame y sepa que esa persona está buscando posiblemente un viaje, está queriendo hacer una inversión y necesita un crédito, ya sea una tarjeta o un crédito de otro tipo. De esta forma, hay muchos más usos para la inteligencia artificial y el Big Data. Lo importante es poder tener, como lo decía Juan Pablo y Guillermo, las redes necesarias para poder hacer esto, la conectividad, pero también la infraestructura abajo que me ayuda a moler toda esa data y a entregarme un insights que yo pueda realmente usar. No sé si con eso habré resuelto la inquietud. Muchas gracias, Alex. Continúo con una pregunta para Juan Pablo. Nos dicen, ¿existe una metodología sistemática para decidir qué cargas de trabajo e información mueve fuera de la nube en un esquema híbrido? No, realmente no hay una guía, ¿no?, de paso a paso de cómo hacer esta decisión. Porque, como decía yo, lo que es importante y lo que nos va a determinar qué se necesita son los diferentes procesos y las diferentes aplicaciones de cada una de las empresas. Entonces, por ahí cuando les puse y les hablaba de los 10 pasos, si ustedes se dan cuenta, uno de los primeros era conocer muy bien qué es lo que hacemos en la empresa, cuáles son los diferentes procesos, cuáles son esas aplicaciones. Ahí, y dependiendo de cuáles son los resultados, quiénes son nuestros clientes, cuál es la información que generan cada uno de ellos, yo voy a poder, y también la prioridad, el grado de importancia y de confidencialidad que tiene cada esta información, yo voy a poder definir qué puedo llevar para afuera o qué puedo mantener dentro de mis centros de datos o quiero mantener dentro de mis centros de datos. Yo diría que, por ejemplo, información relacionada con clientes, bases de datos, en caso, por ejemplo, de que sean compañías que producen algún tipo y tengan fórmulas, ¿no?, secretas para o procesos muy específicos para la creación de eso, yo creo que ese tipo de información es la que nosotros no vamos a querer externalizar y nos vamos a quedar con ella. Otro tipo de aplicaciones son las que vamos a llevar. Pero en general, pienso que es conociendo muy bien a la empresa, conociendo muy bien cada una de las áreas, lo que nos va a definir qué podemos y qué no podemos, o qué debemos y qué no debemos externalizar, y con qué nos quedamos internamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora tengo una pregunta para Alejandro Vaquero. Nos dicen en el chat, cuando hablaron de edificios LED eficientes, estos beneficios y ahorros percibidos por toda la tecnología que está implementada, ¿cómo se traslada a las empresas que estamos buscando desarrollar nuevas áreas de call center? Gracias, muy buena pregunta. Pues el beneficio se va a ver en los pagos de administración. Ese costo reducido se le pasa directamente como beneficio al tenant. Entonces va a pagar unos menores costos de administración, unos menores costos de los servicios públicos frente a una ubicación en un edificio que no tenga la certificación y que no tenga las tecnologías que permitan esa optimización energética, que no las tengan instaladas. Ese es, digamos, como el principal beneficio, que lo van a ver directamente en sus costos de operación mensuales. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Guillermo que dice, pero la seguridad industrial de recursos humanos permite que los RAC están a cortas distancias del personal de trabajo de los contact centers. Tenía entendido que no era así. Muy buena pregunta también, y te cuento que pues usualmente tenemos el paradigma de que estos racks o estos gabinetes de comunicaciones pues son usualmente los que vemos dentro de los cuartos técnicos, pero en estas tendencias que estamos mostrando, en el que la tecnología sale de los cuartos técnicos y libera espacio, este tipo de gabinetes de telecomunicaciones tienen configuraciones diferentes. En este caso se pueden instalar en los techos
de manera elevada, tienen unos sistemas de seguridad y de compuertas para poder administrarse y que nuestros equipos de comunicaciones vayan en el cielo raso de las áreas de contact center. Se pueden aplicar también en muros, se pueden aplicar también embebidos dentro del mobiliario, y es algo importante para tener en cuenta que el estándar de las telecomunicaciones, el que usualmente denominamos TIA 568, nos permite no solamente tener cuartos de telecomunicaciones, sino gabinetes de telecomunicaciones. Es decir, esto ya ha sido pensado en los estándares y no tiene ningún problema en implementarse en áreas de contact center. Entonces, si eventualmente hay un requerimiento o tienen la duda de cómo poderlo implementar, pues estamos para poderles atender y guiar en cuál es la mejor aplicación para la necesidad que tienen, pero sí se pueden implementar, no hay ningún problema. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta para Juan Pablo, que nos dice, para los centros de datos, ¿qué tipo de certificación se requiere y cómo se puede obtener en México? Los centros de datos tienen diferentes tipos de certificaciones y están enfocadas al tema de disponibilidad, ¿no? El centro de datos es el componente de la red que menos puede fallar. Entonces, las diferentes certificaciones que existen, el enfoque es a mantenerlos funcionando, y eso implica un tema que va desde el diseño y la concepción del centro de datos para lo que queremos hacer. Hay diferentes certificaciones, hay certificaciones del Uptime Institute, por ejemplo, hay certificaciones de ICREA, que es algo más local aquí en México, pero así podemos, tal vez son muy representativas, no sé si Guillermo o Alice recuerdan alguna otra, esas son las que yo tengo en mente, pero hay varias y creería yo, o más bien el enfoque siempre es ese, ¿no? La disponibilidad y cómo garantizar que este centro de datos funcione la mayor parte del tiempo posible sin presentar interrupciones. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.